comunicación con alguien que quiero mucho, que es una muy buena dermatóloga. Además es una muy divertida dermatóloga. ¿Cómo te va, Gabriela Arena? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Vieron que le digo? Miren cómo me contesta. Hola, ¿qué tal? Todo en orden. ¿Vos tanto tiempo? ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo te va? Todo en orden, amor. Gabriela Arena es médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, vaya universidad, especialista en dermatología, jefa de sala del consultorio en el Servicio de Dermatología de Liga San Martín de la ciudad de La Plata, perdón. Sí. Y bueno, nada, vamos a hablar un poquito de cómo está el tema en tu hospital, Bueno, Gaby. El tema en el hospital, la demanda obviamente cada vez es mayor, porque en realidad es una enfermedad que actualmente tiene más conocimiento y es más difundida. Bien. Cuando yo empecé mis primeros pasos en la dermatología, digamos que no era una consulta habitual. No, exactamente, no era una además consulta. no teníamos que ir a pedir, no tenían más con qué tratarnos. Exactamente, y además digamos que la demanda del paciente no era muy habitual, porque o estaba subdiagnosticada, claro, o estaba tratada, bueno, a nuestro entender, un poco subtratada, sí, y el paciente se conformaba, sí, digamos. sí, exacto. Y después, bueno, la dermatología fue cambiando, por suerte, por muchos avances y además mucha difusión de la enfermedad, y de repente hubo un vuelco que yo realmente lo he vivido, porque los primeros años, sí, ya insisto, a veces hasta se trataban por eczema, y no era un eczema. Exacto. Y de un tiempo a esta parte te hablo, yo más o menos el parangón lo hago con la edad de mi hija, que mi hija tiene 12 años. Claro, exacto. Claro, porque fueron mis primeros pacientes con los nuevos tratamientos que tienen la edad de Clara. Claro. Y ahí fue cuando se empezó a hacer el clic en el tratamiento de cómo encarar la psoriasis, y el paciente poco a poco fue demandando la consulta en forma más habitual. Gabriela, estaba leyendo hoy y me acordaba también de las inundaciones en La Plata, aquella inundación que fue tremenda, sí, de hace unos años, sí, y que la gente estaba mucho más angustiada. ¿Estás viendo más psoriasis? ¿Viste más psoriasis después de la inundación, como brotes en esto que tiene que ver con el estrés o con los shocks anímicos? Sí, absolutamente. El paciente con psoriasis, su gatillo es la piel. Vos podés tener un paciente que estaba absolutamente estable en su tratamiento, y por circunstancias familiares, personales, económicas, laborales, empieza con pequeñas placas a aparecer cuando vos tenías un paciente que estaba espectacular, claro, en cuanto a su respuesta, y aparecen nuevamente las lesiones. Hoy por hoy sí, la verdad que se ve un poco más brotado el paciente de lo habitual en pacientes que estaban bien en su tratamiento. Claro, claro. Sí. ¿Y nuevos pacientes? ¿Te llega gente nueva? ¿Te llega gente que ya estaba tratada desde hace tiempo? Sí, el paciente con psoriasis es un paciente, el que trabaja con pacientes con psoriasis lo conoce, yo lo aprendí a conocer al paciente con psoriasis. Es un paciente que consulta mucho a muchos profesionales. Ay, sí. Eso es así, pero en mi experiencia, una vez que vos lo entendés en forma integral al paciente, es raro que después se te vaya. Exactamente. Es raro. Cuando lográs esa empatía, no se va. Sí, no se va, porque yo, insisto, yo tengo pacientes hace 12 años con psoriasis, y psoriasis severa, Claro. Es decir, complicado, el paciente difícil al apego al tratamiento, porque, como yo siempre digo, solamente aquel que tenga una enfermedad crónica sabe lo que es. Exacto. Porque una cosa es tener una ahora, agudo, bueno, te trato, se soluciona el problema, y otra cosa es algo crónico. Exactamente. Es muy difícil el paciente que tenga algo crónico, porque nada, vos tenés que convivir con esto toda tu vida. Y tenés que lidiar y tenés que tratarlo. Y una vez minimiza, bueno, vos le das la crema, entonces vos después cuando te ponés del otro lado, vos te pones a pensar, mirá, si a mí me dicen de repente que me tengo que hacer un baño, que me tengo que poner la crema mañana y tarde. Exacto. Y decir, uy, ¿cómo hago? Sí. Porque además vivo. Exacto. De todo eso vivo. Claro. Pero sí, el paciente, hay nuevos pacientes y están los viejos, pero la consulta cada vez es más habitual y hay mucha más psoriasis de la que uno cree. Exactamente. Sí. Gabriela,
¿Vos te animás a decir, tienen un porcentaje hecho en el IGA de cuáles son los porcentajes de las comorbilidades, cuánto tienen de artritis ven ahí, cuánto de diabetes tipo 2, síndrome metabólico? Mira, en realidad el paciente con psoriasis generalmente, te diría, en un 80% es un paciente que tiene sobrepeso por lo menos. Exacto. Es generalmente, y que es diabético. Exacto. Eso te diría que en un 80%. Wow. Y después, sí, las otras comorbilidades bajan, por suerte, como la artritis baja, sí. Es un pequeño porcentaje el que presenta artritis psoriásica, y las otras comorbilidades, bueno, también se ven muchos trastornos en la conducta, es decir, depresión o derivados, no solamente depresión. Ansiedad. Exactamente, sí. Porque está catalogado como comorbilidad solo la depresión, y la depresión y varios otros trastornos de conducta también se ven. Pero digamos que el sobrepeso y la diabetes es como se llevan las palmas. Sí, se llevan los aplausos, sí, es así. ¿Y cómo dirías vos que hoy está el acceso a los medicamentos en la provincia? Complicado. En realidad hay dos, por lo menos en provincia, desde mi experiencia, hay dos tipos de realidades. Aquel que tiene prepaga o mutual, que eso también mucho depende de cómo el médico encare al paciente. Entonces tenés aquel prestador que es más resistente a darte la medicación, o aquel que no. También depende, insisto, mucho en la historia clínica del paciente, sí. Cómo vos encares al paciente. Y después tenés la otra realidad, que es el paciente de hospital, claro, que obviamente dependés del ministerio. El gran problema que creo yo que hay con eso es la continuidad. Bueno, eso lo estamos viendo hoy en montones de obras sociales que se hacen las distraídas, cuando por ejemplo están dando un biológico y durante 2 meses no se lo dan. Exacto, entonces vos no podés, es decir, lo que yo digo, no podés encarar un tratamiento sabiendo que quizá a los 6 meses te lo cortan, porque ahora, además te juega en contra con el paciente. Obvio, pero hay una cosa que yo creo que en vez de tomar eso de esa manera, lo que hay que hacer es empezar a pelear las cosas como realmente las tenemos que pelear, porque no puede ser que vos le des a una persona una medicación con una enfermedad crónica cuando tiene una psoriasis de moderada a grave y después cortarle el tratamiento. Bueno, es lo que yo digo, es decir, cuando a mí me vienen con la negativa y demás, obviamente que ahí también depende mucho del profesional. Totalmente. Tenés que contestar, bueno, bárbaro, vos me lo cortás. Bueno, yo tengo un paciente con psoriasis severa, con comorbilidades, que le dando un tratamiento al cual ya está instaurado con buena respuesta. Exacto. Si hace una eritrodermia, bueno, bárbaro, se hará cargo el prestador. Cuando vos haces eso, generalmente, el prestador también sabe que tiene que ir para atrás y tiene que aparecer el biológico. Eso también es una realidad. Sí, pero vos te das cuenta, es terrible. No, es tremendo, es vergonzoso. Es vergonzoso. Es vergonzoso porque además se supone que ese paciente que tiene su mutual, nada, la está pagando y demás, y entonces deben, porque además todo aquel tratamiento crónico no pueden negar a darlo. Probablemente nosotros tendríamos que reunirnos y trabajar juntos en realmente aplicar todo el peso de la ley a quien lo haga. Exactamente, y otra cosa es estar la psoriasis como una enfermedad crónica. Exactamente. Entonces ahí está el gran problema, porque si figurara como una enfermedad crónica, cambia la situación. Yo me he tenido a veces forzoso a poner cosas de más para el paciente no quedarse sin la medicación. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque solamente el que sabe ese paciente, porque estamos hablando de pacientes con psoriasis severa. Exactamente, no estamos hablando de algo así nomás. Exactamente, porque además yo siempre digo lo mismo, uno minimiza un poco la piel y vos decís, cuando vos los ves brotados, que se fisuran, sí, que tienen, vos decís, qué dolor. Oíme, Gabriela, en el estudio que nosotros hicimos arriba de 1.300 pacientes, tenemos 15% de ideas activas de suicidio, ¿no es chiste? Claro. No, claro que no. Además, eso lo vivís cuando vos estás en contacto con el paciente. Claro. ¿Y sabés cuándo lo vivís? Cuando vos revertís y el paciente está en remisión, y para vos el paciente tiene un agradecimiento, que vos de última mirás y decís, pero solamente hiciste el tratamiento correcto. Que le devolviste la vida. Exacto, y uno a veces
no se da cuenta lo que está haciendo, porque vos hiciste un acto médico en el cual diste el tratamiento. Sí. Sin embargo, ahí te das cuenta cómo es la calidad de vida con psoriasis y con un buen tratamiento, cómo les cambia. Exactamente. Un beso, Gaby. Un beso, sí. Un beso a todos grande. por allá. Bueno, gracias. Un beso enorme. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.